Voy a comenzar porque ya son las 16, somos unas cuantas, ¿les parece? Bueno, cualquier cosa me preguntan de la capilla de Bufo porque es mágica realmente. Bueno, voy. Capítulo 53, Mount Independence. 6 de julio, media tarde. Los hombres del brigadier Fraser avanzaron sobre el fuerte de los Piquetes, situado en la cima de aquel monte que los americanos llamaban irónicamente Independencia. William mandaba una de las avanzadillas e hizo que sus hombres calaran bayonetas al acercarse. Reinaba un profundo silencio, roto tan solo por el crujir de las ramas y el arrastrar de las botas sobre el denso lecho de hojas, el chasquido aislado de una caja de cartuchos contra la culata de un mosquete. Pero, ¿era un silencio de espera? No era posible que los americanos ignoraran que se estaban aproximando. ¿Estarían los rebeldes emboscados listos para disparar contra ellos desde la burda pero sólida fortificación que divisaba entre los árboles? Les indicó a sus hombres con un gesto que se detuvieran a unos 200 metros de la cima, esperando captar alguna señal de los defensores si es que los había. Su compañía se detuvo, obediente, pero detrás había más hombres que empezaron a embestir contra su compañía y a introducirse entre ella sin consideraciones, impacientes por atacar el fuerte. ¡Alto!, gritó, consciente mientras lo hacía de que para un tirador americano su voz constituía un objetivo casi tan bueno como su chaqueta roja. Algunos de los hombres se detuvieron, pero fueron desalojados al instante de otros que se encontraban detrás de ellos y, en cuestión de segundos, toda la ladera de la colina se había convertido en una enorme mancha roja. No podían seguir allí parados por más tiempo, los pisotearían, y si los defensores tenían intención de abrir fuego, no podían pedir una oportunidad mejor. Sin embargo, el fuerte permanecía en silencio. ¡Adelante!, bramó William, alzando el brazo, y los hombres surgieron de entre los árboles en una carga espléndida, con las bayonetas a punto. Las puertas estaban abiertas de par en par, por lo que cargaron directamente hacia el interior. Pero no había peligro. William entró con sus hombres y encontró el lugar desierto, no solo abandonado, sino, obviamente, abandonado con asombrosa precipitación. Los efectos personales de los defensores estaban esparcidos por todas partes, como si los hubieran soltado de plena fuga. No únicamente objetos pesados como los utensilios de cocina, sino también ropa, zapatos, libros, mantas, incluso dinero, aparentemente desechado o perdido en medio del pánico. Es más, en lo concerniente a William, los defensores no se habían molestado en destruir la munición ni la pólvora que no habían podido llevarse. Debía de haber unos 100 kilos metidas en los barriles. También habían dejado víveres que fueron muy bien apreciados. ¿Por qué no lo han incendiado?, le preguntó el teniente Hammond, mirando con los ojos abiertos de par en par los barracones, aún completamente amoblados, con camas, sábanas, orinales, listos para que los conquistadores se instalaran directamente. «Sabe Dios», contestó brevemente William, y se precipitó hacia adelante al ver a un soldado raso salir de una de las habitaciones, ataviado con un chal de encaje y cargado de zapatos. «¡Usted! No vamos a llevarnos ningún botín, nada. ¿Me oye, señor?» El soldado lo oyó, y dejando caer su montón de zapatos, salió a toda velocidad con los flecos de puntilla ondeando. Sin embargo, había muchos otros haciendo lo mismo, de modo que William se dio cuenta de que Hammond y él no podrían detenerlos. Gritó por encima de la creciente alargada, llamando a un alférez, y tras recoger su cartera de despachos, garabateó una nota a toda prisa. «Lleve esto al general Fraser», ordenó lanzándoselo al alférez, «lo más rápidamente que pueda. Julio 7 de 1777, amanecer. No voy a tolerar estas horribles irregularidades». El rostro del general estaba profundamente crispado.
tanto por la rabia como por el cansancio. El pequeño reloj de viaje de su tienda señalaba algo menos de las 5 de la mañana, y William tenía la sensación curiosamente fantasiosa de que su cabeza estaba flotando en algún sitio por encima de su hombro izquierdo. Saqueo, robo, indisciplina creciente. Digo que no lo voy a tolerar. ¿Me han entendido? ¿Todos ustedes? El grupito de cansados oficiales asintió gruñendo a coro. Habían estado despiertos toda la noche, acosando a sus tropas, hasta lograr imponer un cierto orden, conteniendo a los soldados para evitar los peores excesos de saqueo, vigilando a toda prisa las avanzadas abandonadas de las líneas francesas e inventariando la inesperada abundancia de provisiones y de munición que les habían dejado los defensores del fuerte, 4 de los cuales habían sido hallados borrachos como cubas junto a un cañón cebado que apuntaba hacia el puente cuando los ingleses habían tomado el fuerte por asalto. Esos hombres, los que hicimos prisioneros, ¿ha podido hablar ya con ellos? No, señor, respondió el capitán Hayes, reprimiendo un bostezo. Siguen muertos para el mundo, casi muertos del todo, según el médico, aunque cree que sobrevivirán. Se cagarían de miedo, le dijo Hammond a William en voz baja, mientras esperaban a que llegáramos todo este tiempo. Es más probable que se aburrieran, le contestó William en un murmullo sin mover la boca. Aún así, se dio cuenta de que el brigadier lo estaba mirando con los ojos enrojecidos y se puso firmes inconscientemente. Bueno, no es que necesitemos que nos digan gran cosa. El general Fraser agitó una mano para disipar una nube de humo traída por el aire y tosió. William inspiró suavemente. Aquel humo olía que alimentaba, por lo que su estómago rugió para adelantado. Jamón, salchichas. He mandado aviso al general Burgoyne de Ticonderoga. Es nuestro. Otra vez, añadió el brigadier sonriendo al oír los roncos vítores de los oficiales, y también el coronel Saint Leger. Dejaremos aquí una pequeña guarnición para hacer inventario y poner un poco de orden, pero el resto de nosotros... Bueno, hay rebeldes que capturar, caballeros. No puedo darles mucho respiro, pero sin duda hay tiempo para un buen desayuno. Bon appetit. Vamos al capítulo 54, el regreso de los nativos. ¿Vamos bien? 7 de julio por la noche. Ian Murray se coló en el fuerte sin dificultad. Había exploradores e indios a montones, la mayoría pereceando junto a los edificios, muchos de ellos borrachos, otros husmeando por los barracones desiertos, de donde soldados con aire abrumado, cuya misión era proteger la abundancia imprevista del fuerte, los expulsaban de vez en cuando. No había signo de que se hubiera producido una matanza, así que respiró mejor. Era lo que más había temido, pero aunque había un desorden tremendo, una cosa exagerada, no había sangre ni olor a humo de pólvora. Allí no se había disparado un solo tiro en los 2 últimos días, más o menos. Se le ocurrió una cosa y se dirigió al barracón del hospital, ampliamente ignorado, pues no había en él nada que nadie pudiera querer. El olor a orina, excrementos y sangre era ahora más débil. La mayoría de los pacientes debían de haberse marchado con las tropas que se batían en retirada. Allí había unas cuantas personas, una de ellas con un abrigo verde, que pensó debía ser un médico, y otras que eran claramente enfermeras. Mientras observaba, entraron por la puerta un par de camilleros cuyas botas chirriaron al subir los bajos escalones de piedra. Retrocedió y se ocultó en el umbral de la puerta, pues tras el camillero avanzaba la alta figura de Guinea Dick, con una sonrisa de caníbal divirtiéndole la cara. Ian sonrió a su vez al verlo. Entonces el capitán Stebbins seguía vivo, y Guinea Dick era un hombre libre. Ahora, gracias a Jesús, María y Brígida, tras él llegaba
renqueando despacio con un par de muletas el señor Ormiston, al que sostenían con ternura dos enfermeras, una a cada lado, unas criaturitas insignificantes que el bulto del marino hacía parecer aún más pequeñas. Se lo diría a la tía Claire, estaría encantada de saber que se encontraban bien. Si es que volvía a encontrar a la tía Claire. Aunque en realidad eso no le preocupaba mucho. El tío Jamie se ocuparía de que no le pasara nada, aunque se toparan con el infierno, con fuego griego o con todo el ejército británico. Cuándo o dónde volvería a verlos era otra cuestión, pero Rollo y él se movían mucho más deprisa de lo que podía moverse cualquier ejército. Les daría alcance en poco tiempo. Esperó, curioso por saber si en el hospital quedaba alguien más, pero o no quedaba nadie o iban a dejarlos por el momento. ¿Se habían ido a los Hunter con las tropas de St. Clair? En cierto modo, esperaba que así fuera, incluso sabiendo que les iría mejor con los ingleses que huyendo por el valle del Hudson con los refugiados del Ticonderoga. Al ser cuáqueros, creía que se las arreglarían bastante bien. Los ingleses probablemente no los molestarían. Sin embargo, pensó que le gustaría volver a ver alguna vez a Rachel Hunter, y era mucho más probable que se volviera a verla si su hermano y ella se habían marchado con los rebeldes. Tras husmear un poco, se convenció de dos cosas: de que los Hunter se habían marchado y de que Ticonderoga había sido abandonado en medio del pánico y del desorden. Alguien había prendido fuego al puente, pero solo se había quemado en parte, tal vez apagado por un chaparrón. Había una buena cantidad de basura en la orilla, lo que sugería un embarco masivo. Miró mecánicamente al lago, donde pudo divisar con claridad dos barcos grandes, ambos ondeando la bandera de la Unión. Desde su atalaya de la batería veía un enjambre de casacas rojas pululando tanto por Mount Defiance como por Mount Independence, y sintió una pequeña y sorprendente llamarada de resentimiento contra ellos. Bueno, no lo conservaréis por mucho tiempo, dijo entre dientes. Lo dijo en gaélico, lo que fue también un acierto, pues un soldado lo miró al pasar como si sintiera el peso de su mirada. Ian miró hacia otro lado dándole la espalda al fuerte. Allí no había nada que hacer ni a quién esperar. Comería, se haría con algunas provisiones, iría a buscar a Rollo y se marcharía. Podía un violento boom en las proximidades lo hizo volverse de inmediato. Uno de los cañones de su derecha apuntaba hacia el puente y justo detrás de él, boquiabierto del susto, había un indio de la tribu de los hurones tambaleándose completamente borracho. Se oyeron numerosos gritos procedentes de abajo. Las tropas pensaron que les estaban disparando desde el fuerte, aunque la bala había salido hacia arriba y había caído al lago con un chapoteo sin causar daños. El hurón soltó una risa burlona. ¿Qué has hecho?, le preguntó Ian en una lengua algonquina que le pareció que el hombre probablemente conocería. Lo entendiera o no, el indio simplemente se rió más fuerte y las lágrimas empezaron a deslizarse por sus mejillas. Señaló un tubo humeante que había allí al lado. ¡Santo Dios! Los defensores se habían marchado tan deprisa que se habían dejado un tubo de mecha tardía ardiendo. ¡Bum!, dijo el hurón y señaló un pedazo de mecha tardía extraída del tubo que habían dejado colgando sobre las piedras como una serpiente brillante. ¡Bum!, repitió, señalando el cañón con la cabeza, y se echó a reír hasta que tuvo que sentarse. Unos soldados corrían hacia la batería y el griterío del interior del fuerte igualaba la del exterior. Probablemente fuera un buen momento para marcharse. Perdón. Capítulo 55. Retirada. Estamos persiguiendo a los rebeldes, muchos de los cuales han huido por el lago en barco.
Los 2 balandros van tras ellos, pero he mandado a 4 compañías al punto de porteo, donde me parece que las posibilidades de captura son buenas. Del brigadier de brigada Simon Fraser al general de división J. Burgoyne, 8 de julio de 1777. William deseaba no haber aceptado la invitación del brigadier a desayunar. Si se hubiera contentado con las magras raciones que constituían el lote de un teniente, habría pasado hambre, pero se habría encontrado a gusto. Así las cosas, estaba allí felizmente atiborrado hasta las cejas de salchichas fritas, tostadas con mantequilla y sémola con miel, que al brigadier le gustaba mucho cuando había llegado el mensaje del general Burgoyne. Ni siquiera sabía lo que decía el brigadier. Lo había leído mientras se tomaba sorbos del café, frunciendo levemente el ceño, y después había lanzado un suspiro y había pedido que le llevaran tinta y pluma. ¿Le apetecería dar un paseo a caballo esta mañana, William?, le había preguntado sonriéndole desde el otro lado de la mesa. Y por eso se encontraba en el cuartel general de campaña del general Burgoyne cuando habían llegado los indios. Eran Wyandotte, había dicho uno de los soldados. No le eran familiares, aunque había oído decir que tenían un jefe llamado Labios de Cuero, y se preguntaban el porqué de ese nombre. ¿Era tal vez un conversador incansable? Eran 5, unos granujas flacos y de aspecto lobuno. No podía decir cómo iban vestidos ni qué armas llevaban. Toda su atención estaba concentrada en la vara que aportaba uno de ellos, decorada con cabelleras recién cortadas, cabelleras de hombre blanco. Un olor almizclado a sangre flotaba en el aire, desagradablemente penetrante, y las moscas se movían en los indios emitiendo un fuerte zumbido. ¡Ya hace frío! Los restos del opíparo desayuno de William se le coagularon formando una bola dura justo debajo de las costillas. Los indios venían buscando al pagador. Uno de ellos estaba preguntando en un inglés sorprendentemente armonioso dónde se encontraba. Así que era cierto. El general Burgoyne había soltado a sus indios y lo había lanzado a través de los bosques como perros de caza para que se abatieran sobre los rebeldes y sembraban el terror entre ellos. No quería mirar las cabelleras, pero no podía evitarlo. Sus ojos la seguían mientras la vara oscilaba entre una multitud creciente de soldados curiosos, algunos ligeramente horrorizados, otros entusiasmados. ¡Jesús! ¿Era aquello una cabellera de mujer? Tenía que serlo. Una masa de cabello color miel de suave caída, más larga de lo que habría sido la cabellera de cualquier hombre, y brillante, como si su propietaria se lo cepillara 100 veces todas las noches. Como su prima Dottie decía que hacía. No era muy distinto el cabello de Dottie, aunque algo más oscuro. Se dio la vuelta bruscamente, esperando no vomitar, pero se volvió con idéntica brusquedad al oír el grito. No había oído nunca un ruido como ese, un alarido tan cargado de horror, de pena, que el corazón se le heló en el pecho. ¡Jane! ¡Jane! Un teniente galés llamado Davy Jones, al que conocía superficialmente, se había paso por la fuerza entre el gentío, golpeando los hombres con codos y puños, embistiendo en dirección a los sorprendidos indios con el rostro desencajado por la emoción. «¡Oh, Dios!», dijo un soldado cerca de él. «Su prometida se llamaba Jane». «No es posible que...». Jones se lanzó sobre la vara aferrando la cascada de cabello color miel al tiempo que chillaba «¡Jane!» a pleno pulmón. Los indios, con aires desconcertados, arrojaron la vara al suelo. Jones se lanzó contra uno de ellos, derribando al sorprendido indio y asestándole un golpe con toda la fuerza que confiere la locura.
Unos hombres se adelantaron y sujetaron a Jones, aunque sin gran decisión. Todos miraban consternados a los indios, quienes formaron una piña con el ceño fruncido y los tomahawks en la mano. El sentimiento que impregnaba la reunión había pasado en un instante de la aprobación a la afrenta y los indios lo percibían con toda claridad. Un oficial que William no conocía se acercó desafiando a los indios con una dura mirada y arrancó la cabellera rubia de la vara, se quedó allí de pie, sosteniendo desconcertado la masa de cabello que parecía viva en sus manos y cuyos largos mechones se agitaban y ondeaban alrededor de sus dedos. ¡Oh, qué tenebroso! Por fin habían logrado separar a Jones del indio. Sus amigos le daban palmaditas en los hombros, intentando llevárselos a toda prisa, pero él se quedó allí, absolutamente inmóvil, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas y le goteaban por la barbilla. «Jane», articuló en silencio. Alargó las manos, ahuecadas e implorantes, y el oficial que sostenía la cabellera la depositó en ellas con delicadeza. ¡Ah, Dios! Capítulo 56. Mientras sigamos vivos. El teniente Stacktoe se encontraba de pie junto a un cadáver anodado. Muy despacio se agachó con los ojos fijos en algo y con un gesto aparentemente involuntario se cubrió la boca con una mano. Yo no quería mirar, pero él había oído mis pasos y se quitó la mano de la boca. Vi el sudor que le bajaba por el cuello, la tirilla de la camisa adherida a su piel oscura de transpiración. ¿Cree que se lo hicieron mientras aún vivía?, preguntó en un tono de voz normal. De mala gana miré por encima de su hombro. Sí, respondí con un tono tan poco expresivo como el suyo. Eso creo. Vaya, dijo. Se puso en pie, se quedó contemplando el cuerpo por unos instantes y después se alejó unos pasos y devolvió. No importa, le dije con suavidad y lo tomé de la manga. Ahora está muerto. Venga y eche una mano. Muchos de los barcos se habían perdido, capturados antes de llegar al otro extremo del lago. Muchos más habían sido apresados por tropas británicas que los esperaban en el punto de porteo. Nuestra canoa y otras varias habían escapado y habíamos caminado por el bosque todo un día, toda una noche y casi todo un día más antes de reunirnos con el grupo principal de soldados que huían por tierra desde el fuerte. Comenzaba a pensar que los afortunados eran los que caían prisioneros. No sabía cuánto tiempo había transcurrido desde que el grupito que acabábamos de descubrir había sido atacado por los indios. Los cuerpos habían empezado a descomponerse. Por la noche se apostaron varios soldados. Los que no estaban de guardia dormían como lirones, agotados después de un día entero huyendo. Me desperté justo después del amanecer, soñando con los árboles de Blancanieves, con la boca abierta y jadeando, y descubrí a Jamie en cuclillas a mi lado con una mano en mi brazo. «Será mejor que vengas, Aniguien», dijo en voz baja. No había tiempo para cavar una tumba. Le enderecé las extremidades y le cerré los ojos, y amontonamos piedras y ramas sobre su cuerpo antes de volver, tambaleándonos al surco que pasaba por ser una carretera que atravesaba las tierras vírgenes. Cuando la oscuridad empezó a filtrarse a través de los árboles, comenzamos a oírlos. Unos fuertes aullidos, lobos cazando. «¡No se detengan! ¡No se detengan! ¡Indios!», gritó uno de los hombres de la milicia. Como respondiendo al grito, un chillido espeluznante resonó en la oscuridad inmediata y la vacilante retirada se convirtió al punto en una estampida atroz, mientras los hombres arrojaban sus bultos al suelo y se quitaban de en medio los unos a los otros empujones en su ansia por escapar. También se oyeron algunos chillidos de los refugiados, pero fueron rápidamente sofocados. «Salgan del camino», ordenó Jamie con voz grave y temible, y comenzó a empujar a los lentos y a los apabullados entre la espesura. «Tal vez no sepa dónde estamos, todavía. Aunque tal vez sí.
Tal vez lo supieran. ¿Tienes preparada tu canción de la muerte, tío?, susurró Ian. Nos había dado alcance el día anterior y ahora Jamie y él estaban pegados a mí, uno de cada lado, detrás de un enorme tronco caído donde nos habíamos refugiado. Bueno, os cantaré una canción de la muerte, llegado el caso, murmuró Jamie con voz baja y sacó una de las pistolas que llevaba en el cinturón. No sabes cantar, intervine. No pretendía ser graciosa. Tenía tanto miedo que había dicho sin pensar lo primero que se me había pasado por la cabeza. Y a él no le hizo gracia. Es verdad, repuso. Bueno, pues. Cebó la pistola, cerró la cazoleta y la embutió en el cinturón. No tengas miedo, Anigian, susurró, y vi moverse la nuez de su garganta cuando tragó saliva. No te llevarán consigo, no con vida. Se llevó la mano a la pistola del cinturón. Lo miré y luego miré la pistola. Me parecía imposible estar más asustada. De repente sentí como si se me hubiera partido la columna vertebral. No podía mover las extremidades y los intestinos se me convirtieron literalmente en agua. En ese momento comprendí lo que había llevado a la señora Raven a rebanarse la garganta. Ian le susurró algo a Jamie y desapareció, silencioso como una sombra. Se me ocurrió tardíamente que si caían sobre nosotros y perdía tiempo disparándome, era muy probable que el propio Jamie acabara vivo en manos de los indios. Pero estaba tan aterrorizada que no pude decir que no lo hiciera. Agarré mi valor con ambas manos y tragué saliva con fuerza. ¡Vete! Probablemente no les hagan daño a las mujeres. Mi sobrefalda colgaba hecha jirones al igual que mi chaqueta, y toda yo estaba cubierta de barro, de hojas y de las manchitas color sangre de unos mosquitos de lentos movimientos, pero aún se me podía identificar como mujer. Y un rábano, respondió brevemente Jamie. Tío, la voz de Ian brotó suave de la oscuridad. No son indios. ¿Qué? Yo no lo entendí, pero Jamie siguió de golpe. Es un casaca roja que recorre paralelamente a nosotros, gritando como un indio, conduciéndonos a algún sitio. Jamie soltó una maldición en voz baja. Ya casi era de noche, solo veía unas cuantas sombras difusas, presumiblemente las de la gente que viajaba con nosotros. Oí un gemido casi bajo mis pies, pero cuando miré no pude ver a nadie. Volvieron a oírse los gritos, ahora desde el otro lado. Si el hombre nos estaba dirigiendo, ¿es que sabía dónde estábamos? Si así era, ¿a dónde quería llevarnos? Me daba cuenta de que Jamie estaba indeciso. ¿Qué dirección debíamos tomar? Transcurrió un segundo, tal vez dos, y me agarró del brazo y me arrastró a un área más profunda del bosque. Corrimos y en cuestión de minutos nos tropezamos con un grupo grande de refugiados. Se habían parado en seco, demasiado aterrados para moverse en ninguna dirección. Estaban apiñados, las mujeres aferrando a sus hijos, tapándole fuertemente la boca a los pequeños con las manos, susurrando «shh», como el viento. «Déjalos», me dijo Jamie al oído y me apretó el brazo con más fuerza. Me volví hacia él y de repente una mano me agarró del otro brazo. Chillé y cuantos se hallaban cerca de mí estallaron en chillidos por puro reflejo. De golpe el bosque que nos rodeaba se llenó de formas que se movían y de gritos que cobraban vida. El soldado era un soldado británico. Desde tan cerca pude verle los botones del uniforme y oír el ruido que produjo su cartuchera al balancearse y golpearme en la cadera. Se agachó para mirarme y sonrió. Le olía el aliento a causa de los dientes podridos. «No te muevas, cariño», dijo. «No vas a ir a ninguna parte». El corazón me latía con tanta fuerza en los oídos que transcurrió un minuto entero antes de que me diera cuenta de que la mano que había antes sobre mi brazo ya no estaba. Jamie había desaparecido. Nos llevaron de regreso camino arriba en un grupo apretado, avanzando despacio en medio de la noche. Al amanecer nos dejaron beber en un arroyo, pero nos hicieron marchar hasta la primera hora de la tarde.
cuando ni siquiera el más vigoroso podía ya tenerse en pie. Nos llevaron en manada, con bastante rudeza, a un campo de cultivo. Una mujer de granjero, el corazón me dio un vuelco al ver pisotear los tallos de pocas semanas de la cosecha y observar cómo el frágil oro del trigo se rompía y se mezclaba con barro negro. Había una cabaña entre los árboles al otro extremo del campo. Vi a una niña salir corriendo al porche, llevarse de golpe una mano a la boca horrorizada y volver a desaparecer en el interior. 3 oficiales británicos cruzaron el campo en dirección a la cabaña, ignorando la masa hirviente de inválidos, mujeres y niños que se agitaban de un lado a otro sin tener ni idea de qué hacer. Me sequé el sudor de los ojos con la punta del pañuelo. Me lo volví a meter en el corsé y miré a mi alrededor buscando a alguien que estuviera teóricamente al mando. No parecía que hubieran capturado a ninguno de nuestros oficiales u hombres sanos. Solo había un par de médicos que supervisaban el traslado de los inválidos y no había visto ninguno de ellos en 2 días. Ninguno de los dos estaba allí. Bueno, pensé lúgubremente, y me acerqué al soldado británico más próximo que vigilaba el caos con los ojos entornados y el mosquete en la mano. Necesitamos agua, le dije sin preámbulos. Hay un arroyo justo detrás de esos árboles. ¿Puedo agarrar a 3 o 4 mujeres e ir a buscar agua para los enfermos y los heridos? También él estaba sudando. La desteñida lana roja de su casaca estaba negra bajo sus brazos y el polvo de arroz derretido del cabello se le había acumulado con las arrugas de la frente. Hizo una mueca indicando que no quería hablar conmigo, pero yo no dejé de mirarlo. Tan fijamente como pude, él miró a su alrededor con la esperanza de encontrar a alguien con quien mandarme a hablar, pero los 3 oficiales habían desaparecido en el exterior de la cabaña. Levantó un hombro arrojando la toalla y tiró hacia otro lado. Y miró hacia otro lado, perdón. Bueno, sí, vaya, dijo entre dientes y me dio la espalda, vigilando inquebrantable la carretera por la que seguían llegando más prisioneros en tropel. Una rápida travesía del campo me procuró 3 cubos e idéntico número de mujeres sensatas, preocupadas, pero no histéricas. Las mandé al arroyo y procedí a dividir el campo en 4 partes, haciendo una rápida evaluación de la situación, tanto para mantener a raya mi propio nerviosismo, como porque no había nadie más que pudiera hacerlo. Qué temple de Claire, ¿no? ¿Nos tendrían mucho tiempo allí?, me pregunté. Si nos retenían en ese lugar durante más de 2 horas, habría que cavar letrinas, pero los soldados tendrían las mismas necesidades. Dejaría, pues, que el ejército se ocupase de esa tarea. Ya llegaba el agua, tendríamos que ir al arroyo por turnos sin parar durante un rato. Nos haría falta un refugio. Miré el cielo, estaba calinoso pero limpio. Los que podían desplazarse por sus propios medios ya estaban comenzando a arrastrar a los que estaban muy enfermos o heridos a la sombra de los árboles que crecían a uno de los lados del campo. ¿Dónde estaba Jamie? ¿Podría haber escapado sano y salvo? Por encima de los gritos y de las conversaciones angustiadas se oía de vez en cuando el susurro de unos truenos distantes. El aire se me adhería a la piel, impregnado de humedad. Tendrían que trasladarnos a alguna parte, el asentamiento más próximo, donde quiera que estuviese, pero tal vez le llevaría varios días. No tenía ni idea de dónde estábamos. ¿Lo habrán capturado también a él? De ser así, lo llevarán al mismo lugar al que llevaron a los inválidos. Lo más probable era que liberaran a las mujeres para no tener que alimentarlas, pero las mujeres se quedarían junto a los hombres enfermos. Al menos la mayoría de ellas lo harían, compartiendo toda la comida disponible. Estaba recorriendo el campo despacio, haciendo un triage mental. El hombre de aquella camilla de allí iba a morir, seguramente antes de que cayera la noche. Oía el estertor de su respiración a unos 2 metros de distancia cuando percibí un movimiento en el porche de la cabaña. La familia, 2 mujeres adultas, 2 adolescentes, 3 niños y un bebé de pañales, se marchaba agarrando cestos
mantas y otros objetos domésticos por el estilo que podían transportarse fácilmente. Uno de los oficiales estaba con ellos, los condujo al otro lado del campo y habló con uno de los guardias, evidentemente dándole instrucciones de que dejara pasar a las mujeres. Una de ellas se detuvo al borde de la carretera y miró atrás solo una vez. ¿Dónde estaban sus hombres? ¿Dónde están los míos? Hola, saludé sonriéndole a un hombre al que le habían amputado la pierna no hacía mucho. No sabía cómo se llamaba, pero reconocía su cara. Era uno de los pocos hombres negros de Ticonderoga, un carpintero. Me arrodillé a su lado. Tenía los vendajes desplazados y el muñón supuraba mucho. Aparte de la pierna, ¿cómo se encuentra? Su piel tenía un color gris pálido y estaba fría y húmeda como una sábana mojada, pero me devolvió una débil sonrisa. La mano derecha ya no me duele tanto. La alzó a modo de ilustración, pero la dejó caer como un pedazo de plomo, sin fuerza para sostenerla en alto. Eso está bien, repuse deslizando los dedos bajo sus muslos para levantárselo. Déjeme que le arregle esto. Tendremos agua para usted dentro de un minuto. Eso sería estupendo, murmuró y cerró los ojos para evitar la molestia del sol. El extremo colgante del vendaje suelto estaba retorcido como la lengua de una serpiente, tieso a causa de la sangre seca, y el apósito estaba torcido. El propio apósito, una cataplasma de linaza y trementina, estaba empapado, rosa a causa de la sangre y de la linfa que resumaban, pero no tenía más remedio que volver a utilizarlo. ¿Cómo se llama? Walter. Sus ojos seguían cerrados y respiraba con dificultad. Yo también. El aire denso y caliente era como un vendaje fuertemente apretado alrededor de mi pecho. Walter Woodcock. Encantada de conocerlo, Walter. Mi nombre es Claire Fraser. La conozco, murmuró. ¿Es usted la señora del Gran Rojo? ¿Consiguió salir él del fuerte? Sí, respondí, y me restregué la cara contra el hombro para evitar que el sudor me entrara en los ojos. Está bien. Dios mío, haz que esté bien. El oficial inglés regresaba a la cabaña pasando a escasa distancia de donde yo me encontraba. Levanté la vista y se me paralizaron las manos. Era alto, delgado, pero de espaldas anchas, y había reconocido aquel paso largo, aquella gracia natural y aquella inclinación arrogante de la cabeza en cualquier parte. Se detuvo frunciendo el ceño y volvió la cabeza para inspeccionar el campo en desorden. Tenía la nariz recta como la hoja de un cuchillo, solo un poquito demasiado larga. Cerré los ojos por un instante mareada, alucinando sin duda, pero volví a abrirla enseguida, consciente de que no era así. ¿William Ramson? Espeté, y él volvió rápidamente la cabeza hacia mí, sorprendido. Ojos azules, azul oscuro, los ojos Fraser, reducidos a rendijas para protegerlos del sol. Discúlpeme. Dios mío, ¿qué le habré dicho ¿Qué le habré dicho? Nada, pero no había podido evitarlo. Tenía los dedos apretados contra la pierna de Walter, sujetando el vendaje. Podía ver los latidos de su arteria femoral contra la punta de mis dedos, golpeando tan erráticamente como los míos. ¿La conozco, señora?, inquirió William con una levísima reverencia. Sí, dije más bien en tono de disculpa. Hace algunos años pasó usted una breve temporada con mi familia en un lugar llamado Cerro de Fraser. Su expresión cambió de inmediato al oír el nombre y su mirada se volvió más penetrante mientras me estudiaba con interés. Vaya, sí, dijo despacio. Me acuerdo de ello. Es usted la señora Fraser, ¿verdad? Me daba cuenta de cómo discurrían sus pensamientos y estaba fascinada. No tenía la costumbre de Jamie de ocultar lo que pensaba, o, si la tenía, no la estaba poniendo en práctica. Lo veía preguntarse, como el muchacho agradable y bien educado que era, cuál sería la respuesta social adecuada para esa situación tan extraña, y lanzó una rápida ojeada a la cabaña cómo podía entrar en conflicto con las exigencias de su cargo.
Sus hombros se tensaron con decisión, pero antes de que pudiera abrir la boca, intervine. ¿Cree que sería posible encontrar algunos cubos para traer agua y vendas? La mayoría de las mujeres habíamos roto ya en tira nuestras enaguas para cumplir esa función. De seguir así, pronto estaríamos todas medio desnudas. Sí, respondió despacio y miró a Walter luego a la carretera. Cubos, sí. Hay un médico que acompaña a la división que viene detrás de nosotros. Cuando tenga un momento, mandaré a alguien a pedir vendas. ¿Y comida? Inquirí esperanzada. No había comido más que un puñado de bayas medio verdes en casi 2 días. No sufría calambres por el hambre, tenía el estómago hecho un nudo, pero sí sentía mareos y veía pasar manchas por delante de los ojos. Nadie se encontraba mucho mejor. Íbamos a perder un buen número de inválidos a causa del calor y de pura debilidad si no nos daban pronto alimento y refugio. Vaciló y vi que sus ojos sobrevolaban el campo, obviamente estimando el número de personas. Eso tal vez sea nuestra línea de aprovisionamiento. Sus labios callaron y meneó la cabeza. Veré qué puedo hacer. Veré qué puede hacerse. Su más seguro servidor, señora. Hizo una cortés reverencia y se alejó en dirección de la carretera. Me quedé observándolo mientras se marchaba, maravillada, con el apósito mojado colgando en la mano. Tenía el cabello oscuro, aunque el sol le arrancaba destellos rojos a su coronilla. No llevaba polvos. Su voz era ahora más profunda. Bueno, claro, la última vez que lo había visto no debía de tener más de 12 años. Y oír hablar a Jamie con un acento inglés tan culto me parecía tan extraño que me entraron ganas de echarme a reír, a pesar de lo precario de nuestra situación y de lo preocupada que estaba por él y por Ian. Sacudí la cabeza y volví a la tarea que tenía entre manos. Un soldado raso británico apareció 1 hora después de mi conversación con el teniente Ramson acarreando 4 cubos, que dejó caer sin ceremonias a mi lado, sin abrir la boca antes de regresar a la carretera. 2 horas después, avanzando lentamente entre el trigo pisoteado, llegó un enfermero sudoroso con 2 mochilas llenas de vendas. Curiosamente se dirigió directamente hacia mí, lo que me hizo preguntarme cómo me habría descrito William. Gracias. Tomé las bolsas con las vendas muy agradecida. ¿Cree usted que podríamos tener pronto algo de comida? El enfermero contempló el campo con una mueca. Los inválidos estaban probablemente a punto de convertirse en responsabilidad suya. Sin embargo, se volvió hacia mí, cortés, pero evidentemente muy cansado. Lo dudo, señora. La caravana con las provisiones se encuentra a 2 días de distancia y las tropas viven de lo que llevan consigo o de lo que van encontrando a medida que avanzan. Hizo un gesto con la cabeza en dirección a la carretera. Al otro lado de la misma pude ver a un montón de soldados ingleses montando el campamento. Lo siento, añadió en tono ceremonioso y dio media vuelta para marcharse. ¡Ah! Se detuvo y tras quitarle la correa a su cantimplora me la entregó. Pesaba mucho y gorgoteaba de manera tentadora. El teniente Ellesmere me dijo que le diera esto. Sonrió brevemente, con lo que el rictus de cansancio se difuminó. Dijo que parecía usted tener calor. El teniente Ellesmere. Ese debía ser el rango de William, me percaté. Gracias, y por favor, dele las gracias al teniente si lo ve. Estaba claramente a punto de marcharse, pero no pude evitar preguntarle, ¿cómo supo usted quién era yo? Su sonrisa se hizo más amplia al tiempo que me miraba la cabeza. El teniente dijo que era usted la peluca rizada que daba órdenes como un sargento mayor. Volvió a echarle una buena ojeada al campo, meneando la cabeza. Buena suerte, señora. 3 hombres murieron antes de que se pusiera el sol. Walter Woodcock seguía con vida, pero estaba muy mal. Habíamos trasladado a todos los hombres que habíamos podido bajo la sombra de los árboles que flanqueaban uno de los márgenes del campo, y yo había dividido a los que estaban gravemente heridos en pequeños grupos y había asignado a cada uno de ellos un cubo y 2 o 3 mujeres inválidos capaces de andar para que las atendieran.
También había designado un área para letrinas y había hecho cuanto estaba en mi mano para separar los casos infecciosos de aquellos cuya fiebre se debía a las heridas o a la malaria. Había 3 que sufrían de lo que yo esperaba no fueran más que fiebres de verano, y uno que me temía que pudiera tener la difteria. Me senté junto a él, un joven carretero de Nueva Jersey, y le examiné de vez en cuando las membranas de la garganta, dándoles a beber tanta agua como podía tomar, pero no de mi cantimplora. William Ramson, Dios lo bendiga, había llenado su cantimplora de brandy. La abrí y tomé un pequeño sorbo. Había apartado 2 tazas para cada grupito, añadiendo a cada taza a un cubo de agua, pero había reservado un poco para mi uso personal. No era egoísmo. No era egoísmo. Para bien o para mal, estaba por el momento al cargo de los cautivos. Tenía que seguir manteniéndome sobre mis pies. O sobre mi trasero, como podía bien darse el caso, pensé apoyando la espalda contra el tronco de un roble. Me dolían los pies hasta las rodillas. Sentía punzadas en la espalda y las costillas cada vez que respiraba, y tenía que cerrar los ojos de vez en cuando para controlar los mareos. Pero estaba tranquilamente sentada por primera vez. Me parecía en varios días. Los soldados del otro lado de la carretera estaban cocinando sus magras raciones. Se me hacía agua la boca y se me contraía dolorosamente el estómago con el olor de la carne y de la harina que se tostaban. El hijito de la señora Wellman gemía de hambre con la cabeza apoyada en el regazo de su madre. Ella le acariciaba el pelo mecánicamente, con los ojos fijos en el cuerpo de su marido tumbado en el suelo, un poco más allá. No teníamos ninguna sábana o manta con que abrigarlo, pero alguien le había dado a su mujer un pañuelo para cubrirle la cara. Las moscas eran un suplicio. Gracias a Dios, ahora el aire era más fresco, pero seguía amenazando lluvia. Los truenos eran un constante rumor lejano en el horizonte y probablemente llovería cántaros en algún momento durante la noche. Me despegué de la piel de la tela empapada de sudor. Dudaba que tuviera tiempo de secarse antes de que la lluvia nos calara. Observé con envidia el campamento del otro lado de las carreteras con sus hileras de pequeñas tiendas y los arbustos que ofrecían cobijo. Había también una tienda para oficiales ligeramente mayor, aunque varios militares de graduación se habían alojado temporalmente en la cabaña incautada. Debía ir hasta allí, pensé, ver al oficial de más alto rango presente y rogarle que, por lo menos, nos diera comida para los niños. Cuando la sombra de aquel pino joven tan alto alcanzara mi pie, decidí. Entonces iría. Entretanto, abrí la cantimplora y tomé otro traguito. Un movimiento me llamó la atención y levanté la vista. La inconfundible figura del teniente Ramson salió con paso majestuoso de las tiendas y cruzó la carretera. Verlo me alegró un poco el corazón, aunque también renovó mi inquietud por Jamie y me hizo pensar con una ligera y penetrante punzada en Brianna. Al menos ella estaba a salvo, pensé, y también Roger y Jamie y Amanda. Repetí sus nombres para mis adentros como un pequeño estribillo reconfortante, contándolos como si fueran monedas. 4 estaban a salvo. William se había deshecho de la corbata y tenía el pelo en desorden, la chaqueta manchada de barro y sudor. Evidentemente, la persecución estaba desgastando también al ejército británico. Paseó la mirada por el campo, me identificó y se volvió decidido en mi dirección. Junté los pies bajo mi cuerpo y me impulsé con dificultad, hacia arriba contra la fuerza de la gravedad, al igual que un hipopótamo que se yergue de un pantano. Acababa de ponerme de pie y de levantar una mano para alisarme el pelo cuando la mano de otra persona se me hincó en la espalda. Di un violento respingo, pero por fortuna no grité. «Soy yo, tía», susurró el joven Ian desde la oscuridad detrás de mí. «Ven con...» «¡Ay, Jesús!». William se hallaba ahora a unos 10 pasos de mí y al levantar la cabeza había entrevisto a Ian. Saltó hacia adelante y me agarró del brazo, apartándome de los árboles de un tirón. Chillé al tiempo que Ian me agarraba con idéntica fuerza del otro brazo y tiraba enérgicamente en su dirección. «¡Suéltala!», ladró William. «Y un rábano», contestó Ian aireado. «¡Suéltala usted!».
Un pequeñín de la señora Wellman estaba de pie mirando hacia el bosque boquiabierto y con unos ojos como platos. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Indios! Las mujeres que se encontraban cerca de nosotros se pusieron a gritar a todo y todos comenzaron a correr como locos, alejándose del bosque, dejando que los heridos se las arreglaran solos. ¡Ah, hijo de puta! Exclamó Ian, soltándome a regañadientes. William no me soltó y tiró de mí con tal fuerza que me estrellé contra él, tras lo cual me agarró de inmediato por la cintura y me arrastró un trecho dentro del campo. ¿Quieres soltar a mi tía de una maldita vez?, espetó Ian, muy irritado, saliendo de entre los árboles. ¡Usted! Exclamó William. ¿Qué está? Bueno, no importa. ¿Su tía, dice? Me miró. ¿Es eso cierto? ¿Es usted su tía? Espere, no, claro que lo es. Lo soy, corroboré empujando sus brazos. ¡Suélteme! William relajó ligeramente la presión, pero no me soltó. ¿Cuántos más hay ahí?, exigió, indicando el bosque con una barbilla. Si hubiera más, estaría usted muerto, le informó Ian. Estoy solo, démela. No puedo, pero había un deje de inseguridad en la voz de William y sentí que volvía la cabeza mirando en dirección a la cabaña. Hasta el momento no había salido nadie, pero vi que algunos de los centinelas apostados cerca de la carretera se agitaban preguntándose qué estaba sucediendo. Los demás cautivos habían dejado de correr, pero temblaban de pánico incipiente, escudriñando frenéticamente con los ojos las sombras de entre los árboles. Golpeé fuertemente a William con los nudillos y él me soltó y dio un paso atrás. La cabeza volvía a darme vueltas en gran medida por la sensación particular de que me abrazara un absoluto extraño cuyo cuerpo me resultaba tan familiar. Estaba más delgado que Jamie, pero me debe una vida, ¿o no? Sin esperar una respuesta, Ian me señaló bruscamente con el pulgar. Sí, pues quiero la suya. No se trata para nada de su vida, respondió William, bastante enfadado, con un extraño gesto en mi dirección, admitiendo que tal vez yo tuviera un posible interés en la discusión. No irá a suponer que matamos a las mujeres. No, repuso Ian con calma, no lo supongo en absoluto. Sé perfectamente que lo hacen. ¿Que lo hacemos?, repitió William. Parecía sorprendido, pero un rubor repentino hizo arder sus mejillas. Lo hacen, le aseguró Ian. El general Howe colgó a 3 mujeres a la cabeza de su ejército en Nueva Jersey, como por ejemplo. William dio la impresión de estar completamente desconcertado al oír eso. Bueno, pero eran espías. ¿Le parece a usted que yo no tengo aspecto de espía?, inquirí. Le estoy muy agradecida por su buena opinión, pero no sé si el general Burgoyne la compartirá. Por supuesto, muchas otras mujeres habían muerto a manos del ejército británico, aunque de manera menos oficial, pero ese no parecía el momento de hacer un recuento de ellas. El general Burgoyne es un caballero, dijo William con dureza, y yo también. Estupendo, replicó Ian brevemente. Vuélvase 30 segundos de espalda y no lo molestaremos más. No sé si lo habría hecho o no, pero en ese preciso momento unos gritos de indios desgarraron el aire desde el otro extremo de la carretera. Los prisioneros comenzaron a su vez a proferir gritos frenéticos, y yo me mordí la lengua con el fin de no gritar también. Una llamarada se elevó de repente en el cielo color lavanda desde las partes superior de la tienda de los oficiales. Mientras yo gritaba, otros 2 cometas ardientes surcaron el cielo. Parecían el descenso del Espíritu Santo. Pero, antes de que pudiera mencionar esa interesante observación, Ian me agarró del brazo y a punto estuvo de derribarme al suelo de un tirón. Logré aferrar la cantimplora al pasar mientras corríamos desenfrenados hacia el bosque. Ian me la quitó de las manos, casi arrastrándome en su precipitación. Detrás de nosotros sonaban gritos, disparos, y la piel del final de mi espalda se contrajo de miedo. ¡Por aquí! Lo seguí sin prestar atención a donde ponía los pies, tropezando y torciéndome los tobillos en la penumbra mientras nos arrojábamos de cabeza entre los arbustos, esperando recibir un tiro en la espalda en cualquier momento. La aptitud del cerebro para distraerse por sí solo es tal que fui capaz de imaginar con todo detalle que me herían, me capturaban, la herida se me infectaba, se me declaraba una sepsis y acababa sufriendo una muerte lenta, pero no antes de que me obligaran a presenciar la captura y la ejecución
tanto de Jamie, había reconocido sin dificultad el origen de los gritos indios y las flechas ardientes, como la de Ian. Solo cuando redujimos el paso por fuerza, pues tenían el flato en el costado que apenas si podía respirar, pude pensar en otras cosas, en los enfermos y los heridos que había dejado atrás, en aquel joven carretero con la garganta terriblemente enrojecida, en Walter Woodcock, que se columpiaba sobre el abismo. No podías darle a ninguno de ellos más que una mano que apretar, me dije con ferocidad, cojeando mientras caminaba tras Ian, dando traspiés. Es cierto, sabía que era cierto, pero también sabía que en ocasiones una mano en la oscuridad le proporcionaba a un enfermo algo a lo que aferrarse contra el viento racheado del ángel negro. Unas veces bastaba, otras veces no, pero el dolor de aquellos que había dejado atrás tiraba de mí como un ancla y no sabía si la humedad que se deslizaba por mis mejillas era sudor o lágrimas. Era ya noche cerrada y las nubes enfurecidas ocultaban la luna, permitiendo tan solo entrever de forma intermitente su brillante luz. Ian había reducido aún más la marcha para que yo pudiera mantenerme a la altura y me agarraba de vez en cuando del brazo para ayudarme a pasar sobre las rocas o a cruzar algún arroyo. ¿Cuánto falta? Jadeé deteniéndome una vez más a tomar aliento. No mucho, contestó la voz de Jamie junto a mí con suavidad. ¿Estás bien, Sassenach? El corazón me dio un salto tremendo y volví después a sentarme en el pecho mientras él buscaba mi mano y me estrechaba unos instantes contra su cuerpo. Experimenté un alivio tan profundo que creí que se me habían disuelto los huesos. Sí, respondí con la cara hundida en su pecho y levanté la cabeza con gran esfuerzo. ¿Y tú? Ahora, muy bien, contestó, pasándome la mano por la cabeza, acariciándome la mejilla. ¿Puedes caminar un poco más? Me enderecé, bamboleándome un poco. Había comenzado a llover. Grandes gotas caían sobre mi cabello, frías e inesperadas en mi cuero cabelludo. —Ian, ¿tienes esa cantimplora? Se oyó un suave plop, e Ian me puso la cantimplora en las manos. Con mucho cuidado la incliné y vertí el líquido en mi boca. —¿Es eso brandy? —inquirió Jamie. —Ajá. Tragué lo más despacio que pude y le pasé la cantimplora. —¿Dónde lo conseguiste? —Me la dio tu hijo —contesté. —¿A dónde vamos? Se produjo una larga pausa en la oscuridad y luego oí que se bebía el brandy. —Al sur —respondió por fin y tomándome de la mano me llevó bosque adentro mientras la lluvia susurraba sobre las hojas a nuestro alrededor. Empapados y temblorosos alcanzamos a una unidad de la milicia justo antes del amanecer y un centinela nervioso casi nos disparó por error. A esas alturas prácticamente no me importaba. Estar muerta era inmensamente preferible a la perspectiva de dar un paso más. Una vez establecida nuestra bona fides, Jamie desapareció por unos minutos y regresó con una manta, 3 panes de maíz recién hechos. Inhalé mi ración de aquella ambrosía en apenas 4 segundos, me envolví en la manta y me tumbé bajo un árbol donde el suelo estaba húmedo pero no empapado y cubierto de una capa gruesa de hojas muertas que se dio esponjosamente bajo mi cuerpo. Vuelvo dentro de un rato, Sassenach, susurró Jamie poniéndose en cuclillas a mi lado. No irás a ningún sitio, ¿verdad? No te preocupes, aquí me encontrarás. Dudo que mueva un solo músculo antes de Navidad. Un tenue calor regresaba a mis músculos temblorosos y el sueño me engullía en la inexorabilidad de las arenas movedizas. Saltó una risa silenciosa y alargó una mano, remetiéndome la manta alrededor de los hombros. La luz del alba revelaba las profundas arrugas que la noche había excavado en su rostro, las manchas de suciedad y el agotamiento marcando sus fuertes huesos. Ahora su boca grande, apretada durante tanto tiempo, se había relajado con el alivio de la seguridad momentánea, confiriéndole un aspecto curiosamente joven y vulnerable. —Se parece a ti —murmuré.
Su mano, aún sobre mi hombro, dejó de moverse, bajó la mirada y las largas pestañas les ocultaron los ojos. Lo sé, repuso en voz muy baja. Háblame de él, más tarde, cuando haya tiempo. Oí sus pasos, un roce entre las hojas mojadas y caí dormida con una oración por Walter Woodcock, a medio rezar en la cabeza. Bueno, chicas, qué capítulo, qué emocionante cuando él quiere saber de su hijo. Bueno, espero que haya ido todo bien, perdón por las tropezaditas, ha sido un capítulo hermoso. Nos vemos mañana, si Dios quiere, que tengan un lindo sábado y un mejor domingo. Nos vemos. Chao, gracias por escuchar. Un abrazo a todas. Cuídense mucho.